La estructura de la materia. Vamos a ver la teoría atómica. Vamos al siglo V a.C. El filósofo griego Leucipo y su discípulo Demócrito introdujeron el concepto de átomo como partícula invisible para explicar la estructura de la materia. La materia podía dividirse en partículas cada vez más pequeñas hasta llegar a una partícula diminuta e indivisible. Las leyes. Estas leyes se conocen como las leyes ponderales y explican el comportamiento de las reacciones químicas y la existencia de dos clases de sustancias químicas, los compuestos y los elementos. Primera, la ley de la conservación de la materia. Los átomos no se crean ni se destruyen, solo se reordenan para formar nuevas sustancias. Segunda, ley de las proporciones definidas. Los compuestos se forman por combinación de distintos elementos en proporciones numéricas fijas. Tercero, ley de las proporciones múltiples. Las cantidades de masa de dos elementos que se unen para formar un compuesto nuevo están en relación de números enteros sencillos. Los postulados de la teoría de Dalton. En 1803, el científico inglés John Dalton propuso una teoría sobre las estructuras de la materia. Principales fueron: toda la materia está formada por pequeñas partículas invisibles llamadas átomos. Segundo, todos los átomos de un elemento son iguales entre sí. Tercero, cuando se combinan átomos de diferentes elementos en razón de números enteros y sencillos, se forman los compuestos químicos. Cuarto, en una reacción química los átomos se combinan para formar nuevas sustancias, o sea, que se reordenan. La teoría por Dalton fue muy importante para explicar las leyes que se habían planteado hasta ese momento. Se hicieron evidentes algunas deficiencias en sus postulados relacionados, principalmente con la afirmación de que los átomos eran partículas invisibles. Luego se comprobaría que en realidad están formados por partículas subatómicas. El modelo atómico de Thomson. En 1875 el físico William Crookes diseñó un tubo de vidrio en el que consiguió un vacío casi perfecto. En el interior del tubo colocó dos placas metálicas y les aplicó una diferente de potencia elevada. La placa metálica conectada al polo negativo del generador eléctrico fue llamada cátodo y la conectada al polo positivo ánodo. El haz luminoso parecía viajar del cátodo al ánodo, por lo que se le llamó rayo catódico. En 1897, Joseph Thomson estudió lo que ocurría con estos dos rayos catódicos y logró demostrar la existencia de partículas cargadas negativamente llamadas electrones. Pudo determinar la relación entre la carga y la masa de los electrones y demostrar así que era constante e independiente del material utilizado. Al colocar un campo magnético generado por un imán, estos rayos se desviaban de su trayectoria rectilínea, especialmente hacia el polo positivo del imán, lo que sugería que estos rayos tenían carga eléctrica negativa. De esta manera, Thomson propuso un modelo atómico conocido como el modelo del pastel de pasas, en el que el átomo está constituido por electrones cargados negativamente, repartidos dentro de una esfera de carga positiva, al igual que unas pasas dentro de un pastel. A fines del siglo XIX, Eugen Goldstein demostró la existencia de partículas con carga positivas llamadas protones. Este físico alemán descubrió el protón como una partícula subatómica con carga positiva que se encuentra en el núcleo de los átomos. Estos nuevos descubrimientos contradecían la creencia de que el átomo era invisible, por lo que fue necesario concebir un nuevo modelo atómico. Adicionalmente, en 1932, el físico inglés James Chadwick realizó un experimento en el que bombardeó átomos de berilio con partículas alfa provenientes del polonio y como resultado encontró unas partículas carentes de carga eléctrica, denominadas neutrones. En 1932, Carl David Anderson descubrió el positrón, con lo cual abrió las puertas a todo panorama de nuevas partículas, más de 200 diferentes. Finalmente, en la actualidad se conocen otras partículas presentes en el átomo, llamadas quarks, que se unen para formar los protones y los neutrones. En 1910, Ernest Rutherford y sus colaboradores Hans Geiger y Ernest Marsden diseñaron un experimento aprovechando
los recientes descubrimientos en el campo de la radioactividad con el fin de comprobar si el modelo atómico de Thomson era correcto. De esta manera, modeló su teoría de acuerdo con los siguientes postulados. Los núcleos de los átomos son regiones centrales pequeñas cargadas positivamente donde se concentra la masa. Segundo, los electrones se mueven alrededor del núcleo en forma similar a cómo se mueven los planetas alrededor del Sol y al moverse contrarrestan la carga positiva del núcleo. Tercero, el resto del átomo es un espacio prácticamente vacío que ocupa la mayor parte de su volumen. Cuarto, el átomo es neutro porque posee el mismo número de cargas positivas en su núcleo y cargas negativas girando alrededor de este. En el año de 1900, el físico alemán Max Planck expuso que los átomos y las moléculas emitían o absorbían energía radiante en cantidades discretas. Estas observaciones, al ser la base de la teoría cuántica, generaron cambios en la física y permitieron proponer los siguientes postulados. Las partículas que constituyen la materia oscilan y emiten energía de forma de radiación electromagnética. Segundo, los átomos pueden emitir o absorber energía solo en cantidades discretas o paquetes de energía llamados cuantos de radiación. Tercero, la energía de un cuanto es proporcional a la frecuencia de la radiación emitida. En 1913, el físico danés Niels Bohr, basándose en el modelo atómico de Rutherford y en las investigaciones de Max Planck y Albert Einstein, planteó un nuevo modelo atómico cuyos postulados fueron: primero, el átomo está formado por un núcleo y una envoltura donde giran los electrones siguiendo una órbita definida. Segundo, mientras el electrón está girando en su órbita, no emitirá ni absorberá energía. Tercero, cuando un electrón transita de una órbita a otra, se produce absorción o emisión de una cantidad definida de energía en forma de ondas electromagnéticas. La electricidad en la historia. Desde la antigüedad, el ser humano ya era capaz de observar fenómenos producidos por la carga eléctrica. En Grecia, en el siglo VII a.C., Tales de Mileto, 624 a 546 a.C., descubrió que el ámbar, una resina fósil, después de ser frotado con un trozo de piel de animal, atraía pequeñas semillas secas. Hacia el año 1600 después de Cristo, William Gilbert, 1544 a 1603, dominó como electricidad a este fenómeno de atracción de materiales. Fue Benjamin Franklin, 1706 a 1790, quien demostró la naturaleza eléctrica de los rayos y propuso en el año 1747 la idea de la electricidad como un fluido que se transporta y se transfiere de un cuerpo a otro. La carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Se encuentra formada por tres tipos de partículas: los neutrones, que no tienen carga eléctrica asociada; los protones, que tienen carga eléctrica positiva; y los electrones, que tienen la misma cantidad de carga que los protones, pero de signo negativo. Las propiedades de la carga eléctrica. La carga eléctrica posee algunas propiedades que la definen. La carga está cuantizada. La carga eléctrica de una molécula o un cuerpo se denomina Q. Esta corresponde a la suma neta de las cargas de los electrones y los protones que la componen, y no puede tomar valores arbitrarios. La carga se conserva. Cuando los cuerpos o las moléculas están aisladas, se mantienen eléctricamente neutrales. Sin embargo, cuando entran en contacto con otros cuerpos, pueden hacer transferencia de electrones y entonces se cargan eléctricamente. Las fuerzas eléctricas. Las cargas con el mismo signo se repelen y las de diferentes signos se atraen con una fuerza F. Esta fuerza cumple con el principio de acción y reacción de la mecánica clásica. La electrización de un cuerpo. La materia en su estado natural es neutra, es decir, tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Existen tres métodos para cargar un cuerpo: el frotamiento, el contacto y la inducción. El frotamiento. La electrización por frotamiento ocurre cuando dos cuerpos neutros se frotan entre sí y un conjunto de electrones pasa de un cuerpo a otro. El contacto consiste en tocar un cuerpo previamente cargado con otro inicialmente neutro. La inducción es un proceso de carga de un cuerpo sin que haya contacto directo. Es importante tener en cuenta que la carga obtenida por este método es de signo opuesto a la carga de inductor.